Bienvenidos amigos y amigas de Richie Vlog. Gracias a Dios que estamos aquí y el día de hoy estamos de super lujo. Tenemos a un invitado, vaya, que bendito sea Dios, nos dio la oportunidad de entrevistarlo. Tenemos a nuestro gran campeón, Humberto La Chiquita González. Bienvenido, campeón. Muchas gracias. Me da gusto saludarlos. Contento de aquí platicar para lo que sea y feliz. A fin que para eso estamos preparados para lo que sea. Muchas gracias, campeón. Ahora mi hermano, Doctor Crypto, le va a comentar más o menos cómo va a estar la dinámica del día de hoy. Campeón, don Humberto, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Se lo agradecemos muchísimo. Hay mucha gente de nuestro canal que lo sigue, que es fanático de sus combates. Y la dinámica va a ser la siguiente. En la pestaña comunidad de YouTube nosotros hicimos una encuesta y les estuvimos invitando a nuestros suscriptores que nos preguntaran las preguntas que les gustaría a ellos respondiera a usted. Sí. Y esa va a ser la siguiente dinámica. Vamos a empezar con las primeras preguntas de nuestro suscriptor Reynold TV. ¿Listo, campeón? Listo. Ahí va. La primera pregunta la hace nuestro amigo Reynold TV y dice, ¿qué país le gustó más visitar y por qué? Bueno, yo me gustó visitar pues allá en el oriente, en Japón, porque allá, pues la verdad uno sentía también, cuando uno ganaba, te hacían la caravana, aceptaban, entonces por eso me gustaba ir allá, todo el oriente, porque ellos sabían y me hacían la caravana. Quiere decir que ellos estaban de acuerdo que yo había ganado, o sea que no era fácil hacerlo allá así, y ellos aceptaban eso, ¿verdad? Por eso es allá, todo el oriente en Corea. Wow. Y sí es cierto, campeón, porque sí hemos visto las repeticiones de las peleas y usted prácticamente fue a arrebatarle las coronas allá y lo que menciona es increíble. Sí, allá hay que ir con todo, porque pues ya ves que es difícil ganar allá en la casa de ellos, de allá de todo el oriente, Japón, Corea, Tailandia, China, todos ellos. Entonces yo sé que era muy difícil cuando iba como mexicanos, un vuelo bien pesado y pesado y con mucho ya a dieta, no puedes comer. También venías tú pero yo iba pensando voy a ganar el triunfo, ganar la pelea. Entonces por eso pues no me preocupaba nada de eso. Yo iba a lo que iba a ganar, a defender mi título. Entonces por eso estaban bien concentrados. Wow. Siguiente pregunta, campeón, ¿le parece bien? Sí. Dice, preguntan también Reynold TV, ¿siempre usted fue muy disciplinado o alguna vez no hizo lo que tenía que hacer? Siempre fui, y lo comento todo el tiempo, que siempre me preparaba bien, me concentraba, yo hacía bien las cosas porque yo quería pues salir con la mano en alto y pues yo peleaba con el número uno del mundo, con el que sigue. Entonces así fueron varias peleas y fue. Entonces yo escuchaba y yo le decía a mi representante, oiga, écheme uno más blandito, así más suavecito, que nomás yo decía, pero yo lo decía porque peleaba yo con el número uno del mundo, con el que sigue, y con el que sigue. Y cuando yo le decía que me echara uno más blandito, es cuando me confiaba, es cuando decía, lo escogimos el rival, es el que me ganaba, porque no hacía las cosas bien. Yo como que yo corría bien, o me levantaba a correr, pero luego a veces yo corría una vuelta, y después, me paraba donde había bebedero de agua, me echaba tantita agua, y decían, ya estoy sudando, pero era mentira, porque yo sabía que había escogido el rival ese, por eso digo que me confiaba, pero después volvía por el título otra vez, o sea que quiere decir que no pues hice las cosas bien, y volví a ganar el título otra vez. Wow, oiga, sí, campeón, pues sí estuvimos viendo un montón de peleas. Sí. Y honestamente una que usted se enfrentó a puros leones, por decir Jung Chang de Corea, una pelea tremenda. Y Jung Chan era el verdugo de mexicanos, yo le gané a él. Él le había ganado ya a muchos campeones mexicanos, a muchos peleadores buenos que también eran pues mexicanos, que hablamos, peleadores que son de México, pues también la pensaban.
porque Jukun Chan le ganó a Germán Torres, a Panterita Arzúa, a Armando Torres, le ganó a varios, a muchos, digo yo unos nombres que estoy diciendo. Entonces yo iba como el noveno o octavo retador mexicano, pero yo fui y pues yo le gané. Le ganó súper bien, le ganó súper, porque Junko Chang se abrazaba mucho, ¿no? Bueno, sí. nosotros... Es que allá todo le permitían, era así, era fuerte, duro, y le permitían todo, agarraba, cabeceaba, daba cabeza. Entonces, yo iba también con todo, pero la verdad que yo cuando estaba yo peleando, yo escuchaba que no les entendía, pero yo escuchaba y decía, me están echando porras a mí, entonces yo le echaba con todo. Wow, campeón. Otra pregunta, ¿sí nos permite? Sí. Dice, también Reynolds TV, ¿cuántas horas diarias y cuál era el método de entrenamiento de Nacho Beristain? Pues yo entrenábamos 3 horas en las tardes. En las tardes, después de las 12, entrenábamos mediodía. Entonces, pero yo corría en las mañanas, 10 kilómetros. 10 kilómetros diarios, todos los días. Aquí yo no descansaba, yo entrenaba y corría todos los días, pero y con Nacho Beristain, pues tenía una técnica muy buena y me hacía muchas cosas que hacer, pero la base era la condición física, y la condición física se agarra corriendo en las mañanas. Yo corría, te digo, 10 kilómetros en las mañanas, ya, si estuviera haciendo mucho frío, no me importaba, yo me levantaba a correr, y yo corría en las montañas, allá también hace mucho frío nevando, y corría también. O sea que lo principal de esto es tener condición física para aguantar, para estar preparado para dar pelea. Y la condición física se agarra corriendo. Aparte la entrenada, después de las 12, ya entrenaba yo 2 horas y media, 3 horas, hacía sparring, entrenaba con aparatos, hacía manoplas con mi manager. Entonces todo eso, pues era el trabajo que se hacía. Por eso era bueno estar bien de condición, y es lo que yo hacía. Y luego con mi esquina, que también pues tenía una esquina muy, muy buena, que era Nacho Beristain. Entonces por eso fue así. Wow, y sí, la verdad que como aficionados sí aplaudimos su cardio, porque nosotros hemos visto sus peleas, llegaba al 12º round y seguía intacto en su condición. Honestamente, eso no se ve, privilegiado, don Humberto. Sí, por eso te digo que yo venía con una buena condición siempre para una pelea, y luego se veía en la pelea, y se veía que yo estaba tirando golpes, eran 10 rounds y 11, y yo seguía igual, vamos a tirar, porque la condición era la base, porque así éramos nosotros. Cuando yo entrenaba también con otro manager que era muy grande, era muy bueno. En ese momento habían 3 managers, que era el Cuyo Hernández, Pancho Rosales, y yo estaba con Lupe Sánchez, otro manager que eran de los grandes. Wow. Ay, campeón, siguiente pregunta, ¿le parece bien? Sí. Ahí le va. Para usted, ¿qué es lo que le hace falta al boxeo en la actualidad? Bueno, hay muchas cosas diferentes, porque ha cambiado el boxeo te digo, de hace tiempo cuando yo entrenaba, ahora, porque pues yo sé ahora que escucho que un peleador tiene un psicólogo, tiene un preparador físico, tiene una masajista, tiene un doctor, tiene todo. Y a mí me preguntaron, oye, si tú cómo estabas en esos momentos, en esos tiempos, y yo también tenía todo, y se me quedan así, como que se me quedan escuchando, ¿tú también tenías eso? Le dije, sí, yo tenía todo, pero en una sola persona. Un manager era todo. Era todo. Mi manager era mi preparador físico, era mi doctor, era mi entrenador, era mi manejador, era todo. Entonces sí ha cambiado todo en ese momento, porque pues ya sabes, es diferente. Ya ahí te digo, el preparador físico ahorita, y vas a hacer esto, y se coordina el aeróbico con el box, que a veces que luego estás haciendo unas sentadillas, estás haciendo unas lagartijas y pegándole a costal, y así andas. Entonces ha cambiado mucho, pero yo pienso que
es así porque tú sabes que también ha cambiado mucho, porque yo no me podían dejar a mí ir con mi mujer o con mi novia, mi esposa o mi amante de la mano. Ahora están concentrados. Sí, Es sí. diferente, digo, es diferente, pero cada quien. Y el boxeo, pues ha estado ahorita muy bien. Yo pienso que está bien y siempre han salido campeones y han salido buenos prospectos. Y pues ahorita el mandón del boxeo, pues yo siempre lo he dicho y el número uno es el Canelo. Salud en este momento. Totalmente de acuerdo, campeón. ¿Me permite una pregunta más antes de pasar a mi hermano? Sí, 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 cómo no. Gracias, campeón. A ver, esta está muy interesante. Sí. ¿Quiénes fueron los boxeadores mexicanos más infravalorados, o sea, no muy valorados o poco recordados, que merecerían tener más fama a lo mejor hoy en día? Pues hay varios que tengo nombres o que están olvidados pero han ganado buenas peleas. Como yo siento que cada quien en su momento, aunque no colonos no salen en ningún evento, pero para mí hay muchos que son buenos, como Rafael Herrera, que fue campeón mundial peso gallo y que ganó al peso Rubén Olivares. Luego ves que a veces no se habla de él, pero yo salgo, pues es uno de los buenos. Esos son los que a veces no tiene el merecimiento porque, porque no están en el Salón de la Fama. El Salón de la Fama está en Nueva York, allá están donde yo también estoy, gracias a Dios. Entonces hay muchos campeones que son buenos, pero no están reconocidos como ser un Salón de la Fama, un Salón de la Fama internacional. Y te digo, hay muchos campeones, pero pues así depende o la gente es la que te dice, ¿no? Totalmente de acuerdo, campeón. Sí, campeón, muchas gracias. Mire, muchos recordamos su gran cardio, su excelente técnica y sobre todo su fortaleza, porque no lo podían mover. O sea, usted parecía una pared literalmente que se le iba enfrente al enemigo y no lo podían mover. Yo era un peleador, pues sí, mini mosca, que estaba muy fuerte en esos momentos, que me tocaban también peleadores fuertes como que son también los yucatecos, que eran también muy buenos, también unos tanquecitos fuertes. Yo peleé con todos ellos, con Santiago Méndez, con el Canelita Vargas, pero eran y yo, pues me tiraban y yo para allá me meneaba, pero yo nomás los tiraba y los meneaba. Entonces yo estaba fuerte, yo ya era de nacimiento, yo ya le pego, yo pegaba las reses a las medias de carne de res y con eso también me entrenaban. Su fortaleza increíble, campeón. Roberto García, Iván Valenzuela y Reynolds TV preguntan, y es con respecto a esto de su fortaleza y de su condición física tan excepcional. Dicen, en su última pelea usted estaba en excelente forma, ¿por qué decidió retirarse? Pues ya decidí, porque esa pelea que iba yo ganando con un peleador que se llama Sorcaturón, yo iba ganando. Y pues yo prometí en la casa, mi casa, su casa de ustedes, con toda mi gente que tenía yo aquí, que si gano, iba yo a seguir. Pero yo dije, si pierdo me voy, me retiro. Porque yo no pensaba en la derrota. Yo era favorito para pelear ahí, con defender mi título. Entonces cuando pues yo lo tumbé 2 veces, sí, a ese tailandés, entonces yo me empecé pues como que me descontrolé, no sé qué me pasó y me agarró, me volví a levantar y me volvió a conectar. El referee se metió enfrente y ya no me dejó. Entonces yo ya quería, pues, yo después de esa pelea iba yo a hacer una gira de como 4 o 5 peleas más para el retiro, pero como perdí, yo quise cumplir y dije, no, ya me voy, porque dije que si perdía me iba a ir, porque me fui como el número 1 del mundo. Sí. Se fue en la cima, correcto. No, y como dice mi hermano, a veces pues todo es para bien, honestamente. En esa pelea creo que le dieron un cabezazo, ¿no? Y hasta lo abrió el tailandés de aquí. Fue un cabezazo y me agarraron bien y me agarró mal parado, pero tú sabes, me agarra mal parado y pues, ¿cómo se llama? Trastabilla, cuando se mueve. Todo eso me agarraron y me golpearon y me caí. Entonces tú estás ahí calientito y decir, pues venga. Después pararon la pelea y pues yo le iba ganando a ese peleador, pero pues así sucedieron las cosas. Ya no se pudo y pues ni modo.
Estuvo bien emocionante la pelea. Nosotros estábamos viendo ayer las peleas. No manches, usted lo tenía, le pegaba al cuerpo y lo tiró 2 veces, sí es cierto. Y de repente en el séptimo round, luego entró como que bien Sí, enojadísimo el tailandés y algo. Sí, quién sabe qué sí, pasó. porque yo me acuerdo que ese tailandés, yo ya no a él ya no lo iba a dejar seguir, porque ya estaba ya cortado de la boca y de la ceja, él, y ya no lo iban a dejar pelear. O sea, Ah, con razón. yo a mí mi manager me había dicho que tenía que hacer las cosas así, pero cuando ya empezamos el round para la pelea, que siempre ya no, dije, ah, bueno, ya acabó la pelea. Y dije, pues ya me regresé otra vez, pero que me dicen, no, que otra vez sí, que un round más de vida le iban a dar. Y en ese round de más de vida salió con todo, porque ella sabía que un round más. Y yo dije, pues venga, pues es un round, pues venga. Entonces yo me descontrolé. Pero pues así fueron las cosas. No, dio una pelea tremenda y estábamos pero emocionadísimos, campeón. ¿Nos permite hacer más preguntas? Todavía Sí, tenemos. sí. Muchas gracias. Pregunta Manuel Ramírez, otro de nuestros suscriptores. ¿Cuál fue el peleador que más complicaciones le dio en cuanto a estilo boxístico? Bueno, ahí me tocaron varios, porque son diferentes, porque me han tocado peleadores de guardia equivocada, como decimos, de guardia zurda, pero pues no me descontrolaba, porque si me tocaba zurdo, yo también era ministro y me volteaba de zurdo. No era difícil, pero lo que me tocaron que fueron peleas del año, fue contra este Michael Carvajal, que es que es americano, es americano, Michael Carvajal, y, y ese sí nos tocó difícil, era de guardia derecha, y muy bien, pero de todos modos también estaba muy fuerte. Por eso fue las peleas que hicimos, fueron peleas del año, nos echamos 3 peleas, fue la trilogía de los pesos minimoscas, y que también fue bueno, porque te digo, si estábamos echando esas peleas, haciendo esas peleas, y pues los promotores nos promovían, Don King nos promovían las peleas porque éramos estelaristas, y abajo de nosotros peleaban otros grandes campeones. Entonces, ser un estelarista como pesos chicos era grande. Por eso lo hice yo con Michael Carvajal. Pero esas peleas fueron muy grandes, muy buenas, porque fuimos estelares. Wow, y estuvo impresionante, fíjese, y teníamos esa duda, porque vimos en esa pelea que en el primer round usted empezó con la guardia derecha y luego en el segundo creo que cambió a guardia izquierda y ahí fue cuando tiró a Michael Carvajal, ¿no? Como que lo descontroló, ¿no? Entonces es ambidiestro usted. Sí, yo era ministro, yo boxeaba, porque yo también antes de... Yo era zurdo, después ya me volteé de derecho con mi manager, con Nacho Belistain. Entonces yo hacía cambio de guardias porque lo sabía hacer muy bien. Y entonces cuando yo ya estaba con Nacho Belistain, otra vez me volteó a decir, tú volteate a ver otra vez a hacer la guardia de zurda, o para que te sigues para que descontroles. Entonces hacía yo bien las cosas, entonces yo era ministro. Oh, tremendo artista es usted, tremendo artista, campeón. Dani Cam, Argus, Ulises García y Leonardo González preguntan, ¿por qué nunca se concretó la pelea contra Finito López? Bueno, es una pelea que pues que nunca se dio, que todo yo sí la quería para pelear, yo quería pelear con él porque éramos los minimoscas, éramos los pesos chicos de México. Entonces yo era un estelarista de sábados, y nomás había peso minimosca, no había más. Entonces yo fui campeón nacional en peso minimosca, campeón de todo México. Fui también estelarista de sábados en la Arena Coliseo, que también en minimosca, porque no había más. Entonces ahí abajo de mí estaba Ricardo López, y Ricardo López, y Ricardo López, pero pues él pues como que no le interesaba como en su manager para pelear conmigo, o ser un estelarista para pelear ahí en los sábados en Minimosca. Entonces ya pasó, y pues que sí se hace, que no se hace, que sí, y ahí estábamos, estira y afloja, y pues yo estaba peleando con el que sigue, pero cuando pues ya gané el título mundial, me nombraron retador oficial mundial en el año 87, 88, ya era retador oficial al título mundial, Minimosca, por el campeonato mundial, y lo gané, y después ya pasaron como más de 2 años. Entonces ya es cuando ya se creó el peso paja. Entonces así es cuando se fue, por eso la pelea nunca se hizo.
ya después iba a ser, pero pues yo estaba puesto para pelear, pero por eso fue, se hizo y pues algo que, que algo se metió ahí, que si no se hubiera hecho la pelea, hubiera sido una pelea muy buena. Sí, buenísimo. Sí. Wow, ay, campeón. Otra preguntita. Sí, nos da oportunidad. Ahí va, ahí va. Dice Michael Myers Rock pregunta, ¿cuál es su golpe o combinación favorita? Yo tengo mi combinación de meter la derecha de gancho y subir la de upper. Y con mi derecha pego fuertísimo. Entonces con esa abajo como así como decimos, en la panza y arriba, en la quijada. Era mi golpe favorito. Y como yo pegaba con las dos manos, pues sentía el golpe, pero yo siento que yo pegaba más con la derecha y de upper. Con eso yo noqueaba. Y sí tiene un récord, pero impresionante de knockouts. Sí, O sea, sí. pero... De knockouts yo tengo ahí muchísimos, porque knockouts pues gané muchísimos, aparte de eso es lo que tú sabes ahí, pero aparte de las peleas que yo gané en amateur, también todas fueron casi por knockout. Yo fui campeón de guantes de oro en la Arena Coliseo hace muchos años, y el que es campeón en guantes de oro también es campeón mundial. Yo peleé el torneo de guantes de oro cuando yo tenía cerca de 14 años. Yo ya era campeón de los guantes de oro. Yo soy de Nesa y yo fui y peleé en la Arena Coliseo y pues le gané a todos, que son los de ahí de Tepito. Así es que me coroné campeón de guantes de oro también en ese momento. Puros leones. Y aparte se fue invicto, ¿no? En amateur, según... Sí, también eso sí, gané la mayoría por nocaus. También invicto, yo también gané todas las peleas en amateur, porque llegué invicto al título mundial también. Tremendo, campeón. Una pregunta más de Michael Myers Rock. Nos pregunta, ¿cree usted que los entrenadores de su tiempo eran mejores que los actuales? Mis entrenadores de antes, sí, yo creo que también cada quien eran estilo Karate Kid, como decían. Wow, sí, Este señor que estaba ahí en la esquina grande, yo sé que también aquí nomás había 3 managers. En ese momento eran grandes. Digo, era Pancho Rosales, el Cuyo Hernández y Lupe Sánchez. Entonces cada quien tenía sus peleadores. Entonces todos sabían cómo hacer el trabajo de sus pupilos, de sus alumnos. Entonces ellos tenían un estilo también de antes, pero un estilo muy grande, muy bueno, porque ellos tenían a muchos campeones. Y yo estaba con Don Lupe Sánchez. Entonces Don Lupe Sánchez tenía un estilo diferente. Decían que Don Lupe Sánchez, que siempre preparaban a sus peleadores como unos toros, que con mucha condición, para ir para adelante y tirar golpes. O sea que era diferente, momentos diferentes y estilos. Por eso, pues tenemos el estilo de antes, el estilo mexicano, a entrar a tirar trancazos. y fíjese, igual le comentamos, la gente de nuestra comunidad, la verdad que sí lo sabe y lo aprecia mucho, aprecia mucho el box de antes, por eso ahora sí que también nosotros nos hemos vuelto súper fanáticos de, pues, Sí. Un poco más de lo de antes. Es como todo, y ahí hablamos de muchos de antes, como porque ahí hay peleadores grandes también, como pues para ver un Puedes Olivares también ahorita, pues es difícil. Y él también tiene un estilo muy grande, el Puedes Rubén Olivares era de los grandes, entonces tenía también un manager y que eran casi los mismos de todos, te digo, todos estábamos en diferente manager, pero eran los mismos. Wow. Nos dejaron un enorme legado y un orgullo, la verdad, ser mexicano y ser pues de la misma raza, hombre. Sí, de toda la gente, y yo pues digo que ahí cuando pasé y gané todos los torneos en amateur y ser campeón de guantes de oro, pues era algo grande, porque yo comento y me dicen que cuando fueron campeones mundiales, a los que fueron campeones mundiales, también fueron campeones de guantes de oro en esos momentos, en sus tiempos. Entonces, eso es algo grande. Wow. ¿Quieres decirlo? No, es todo un orgullo y es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Pregunta Carlos Franco López Anaya, y esto es con referente a los boxeadores de antes, que son eternos, ¿no? Para nosotros no hay, son eternos. Dice, ¿qué opina usted de Salvador Sánchez? Salvador Sánchez era uno de los mejores y grande.
que pues desgraciadamente falleció cuando tenía 23 años. Y sí lo conocía, yo lo veía, yo ya lo veía porque entrenaba en el gimnasio donde yo entrenaba, ahí en Los Margaritas, y yo lo veía, yo hasta comentaba y decía que ahí estaba ese alto, ese chino, pero no, ese sea los chinos, Salvador Sánchez, él estaba, yo lo vi, yo creo que yo también ha de haber tenido yo mis, mis 12 años. Entonces, todo eso, por aquí, esa pregunta me gustó porque sí era de los más grandes y pues falleció, pero sí fue grande porque todo el mundo lo vio cuando paralizó México, cuando le ganó a Wilfrido Gómez, un puertorriqueño. Wow, wow. Qué bonita anécdota nos compartió, campeón. No teníamos idea de que usted había visto entrenar a Salvador Sánchez. Sí, yo lo veía porque estábamos ahí en el gimnasio. Yo desde hace tiempo yo lo veía ahí y que pues la verdad yo lo conocía. Así es que la verdad que mi mente cuando hablamos de Salvador Sánchez pasa que yo andaba por ahí. Entonces algo grande y siempre salimos y platicamos eso porque así fueron las cosas. Wow, wow. Siguiente pregunta, campeón. ¿Listo? Dice, Torá L pregunta, ¿por qué le pusieron chiquita a la carnicería? ¿Y cuál es la comida favorita del campeón? La comida favorita, yo siempre me gusta comer carne asada. Asada ahí, pura carne, como yo soy carnicero, sí sabía, ¿no? Sí, sí, sí. Soy carnicero y sé cortar la carne, sé cortar los cortes y pues igual corto aquí, ahorita acabo de comer unas costillas de roast beef, pero no quiero decir que es ribeye en corte americano, es roast beef. Es roast beef. Sí, o me como, o me gusta, o me gusta el aguayón. El aguayón porque el aguayón está en la, como dice el doctor, te voy a inyectar, póngase una inyección en la nalga. Entonces el aguayón está en la nalga, porque me gusta el aguayón. Entonces, todo esto sé muy bien. Entonces, te digo, por eso soy un carnicero y sé cómo se cortan las piezas y sé cómo se desbaratan. Lo aprendí muy bien también. Yo desde nacimiento soy carnicero, porque mi papá era carnicero. Wow, wow, wow. Y esa me repite la pregunta, creo. La otra pregunta era, ¿por qué le pusieron chiquita a la carnicería? La chiquita de mi papá ganaba así porque también mi mamá no estaba tan alta. Mi mamá estaba más chiquita que yo. Entonces, por eso así fue. La chiquita. Y así llamaban la carnicería la chiquita. Y mi papá ya tuvo otra carnicería en San Agustín o muchos lados. Luego tenía otra y la chiquita. Y a mí me pusieron la chiquita, por eso fue la carnicería. Y también cuando yo llegué al gimnasio, era el más pequeño de todos. Y por eso me nombró un entrenador que se llamaba Juan Gutiérrez. Él me fue el que me puso chiquita y ahí se quedó. Wow. Campeón, hay una pregunta de su servidor. Yo lo admiro mucho. Usted es una excelente persona. Y yo le quiero preguntar, ¿cuál fue el secreto de usted, de don Humberto, para no perder el piso? Porque usted ganó sumas importantísimas de dinero todo el tiempo. ¿Cómo usted le hizo para mantenerse humilde? Ni me recuerdes del dinero porque me regreso. En dólares. Yo gané peleas de muy buenas y yo me acuerdo porque cuando gané por primera vez el campeonato mundial, que fui como retador el número 1 del mundo, me gané mi oportunidad. Yo me hice retador oficial. Cuando yo me fui a la primera vez a disputar el título mundial, siempre los retadores cobraban 10,000, 15,000 dólares. Yo, en ese momento, a mí no me dieron 10,000 ni 15,000, me dieron 90,000 dólares en ese momento, porque era espectacular. Yo llevaba gente o la gente estaba esperando. Entonces, algo que me fue muy bien. Entonces, ya me fui yo
ganando y ganando, y me decía mi representante que en la siguiente vas a ganar más, en la siguiente vas a ganar 10,000, 15,000 dólares más, y me iban aumentando. Entonces, pues yo iba ganando, entonces yo me preparaba bien, mucho mejor, todo lo hacía a la perfección, todo lo hacía muy bien. Por eso, pues cuando ya empezamos a ganar las buenas bolsas en esos momentos, en el año 90, cuando peleé con Michael Carvajal, fueron grandes momentos, y me pagaron por la pelea, y me pagaron porque yo también fui un pago por evento. El pago por evento es otro tanto de la pelea. Entonces, por eso yo que echaba más ganas, yo le echaba con todo, yo me preparaba, y pues me seguía preparando. Después de entrenar, descansaba 8 días y otra vez al gimnasio para seguir igual. Entonces, yo tenía pues todo, y yo siempre entrenando. Por eso, no, con los pies bien puestos en la tierra, bien. Entonces, no pasaba nada por mí, nada. Yo no era de los que me iba de fiesta, no me iba de fiesta ni nada. Yo me portaba bien. Entonces, yo no hacía cosas malas. Ya después hacía cosas malas cuando me fui. Ay, se vale, sí se va. Pero todo lo hice bien por mi familia que yo tenía, por mi gente, por mi, por mi esposa, por mi novia o por mi amante. Campeón, aprovechando este programa, pues a veces lo ve gente pues de otros países por ahí, de Puerto Rico, no sé, ¿qué mensaje le daría a la juventud, no solo de México, sino de Puerto Rico, a lo mejor de otros países? ¿Qué mensaje le daría a la juventud? Pues pues sí, yo les mando un saludo y todo. Pues yo Puerto Rico, yo también fui a Puerto Rico, y conozco, está muy bien todo el mundo. Fui a muchos lados, y gracias a Dios por el boxeo me contrataban. Y pues yo diciéndole a la juventud del mundo de México que le echen ganas, que se preparen, que pues uno quiere salir adelante, y sí se puede. Yo pienso que es uno, que yo les comento, yo les digo a la gente que le echen ganas ellos mismos, que quieren llegar a ser campeones mundiales, que sí se puede, pero que ellos le echen ganas, porque a veces no es como uno entrenaba. Hay que correr diario para condición física, hay que entrenar, hay que guardar la dieta, hay que dormirse temprano, todo hay que descansar para que pues avances al otro día con más fuerza. Pero es lo que les comento a la juventud, que le echen muchas ganas, que se dediquen para lo que fuera. Por eso es mi comentario para todos ellos. Excelente, no, excelente. Dice, saludos de Reynolds TV, dice Reynolds TV, díganle a la chiquita González de parte de todos los aficionados que lo extrañamos muchísimo en el cuadrilátero y que siempre se le recuerda como lo que es. Y saludos de Pastor Jorge Caloca, dice, mis saludos y bendiciones para la chiquita, el carnicero de Nesa. Crecí mirando sus épicos combates y me emocionaba su coraje y bravura. Saludos y bendiciones a todo este canal. Les mando un saludo a mis amigos, a lo que escuché, sus nombres. Les mando un saludo. Me da mucho gusto escuchar lo que me mandan decir, y pues les agradezco que siempre se guarden de uno, de que di grandes peleas como lo comentaron, y les digo muchas gracias por esos comentarios. Oh, campeón, la verdad, gracias por darnos un poquito de su tiempo. Usted es no solamente un gran campeón, sino una persona humilde y honestamente digna de admiración, porque así como está la sociedad actualmente, poca gente es realmente recta, trabajadora, limpia en cómo se lleva con las demás personas, en su forma de ser. Dios lo bendiga mucho, campeón. ¿Le parece bien si por ahora finalizamos la entrevista, campeón? No, me da mucho gusto, y estoy contento y alegre. Estamos así, está uno preparado para eso, uno así es. Yo ando y luego a veces en la calle y la gente me alcanza en un lado y una foto, y sí me bajo del carro y sí me tomo la foto y todo. Entonces debe ser la gente, sí llevo de ser, porque la gente, yo me hice por la gente, porque la gente pagaron su boleto para verme pelear, o pagaron el pago por evento, o vieron la televisión para verme pelear. Así es que siempre soy agradecido, y siempre la gente que me pide cualquier cosa, con mucho gusto.
Oh, Dios lo bendiga, y la verdad que no cualquiera presta su tiempo, campeón, y más siendo usted un campeón del mundo, y también muchas gracias, pues ahora sí que a su staff, a su familia que nos ayudó también a hacerle llegar nuestra invitación, campeón. Son personas increíbles, la verdad. No, con mucho gusto, y pues estamos aquí platicando, y te digo, estoy contento y para lo que sea, y preguntando y contestando, así es que estoy feliz y así soy. Estoy bien puesto, estoy con los pies bien puestos en la tierra y echarle ganas. Campeón, tengo una última pregunta, aprovechando, ahora sí que es que me dio mucha duda. En sus últimas peleas, yo veía que en su pantaloncillo, aparte de que decía chiquita, decía Marbet. ¿Por qué? Marbet porque yo tengo salones de fiestas que se llaman Marbet y Marbet Plus. Oh. Y Marbet, ¿por qué? Porque la que fue mi novia, mi amante y mi esposa, se llama Margarita. Y yo me dicen Beto. Entonces, un sacerdote que me acompañaba a correr, un padre que daba la bendición y que daba misas y todo, que se llama el padre Julián, que está ahí cerca de Morelos, ahí en Tepito. Él fue el que me inventó el nombre para poner los salones de fiestas que se llaman Marbet. 3 letras de Margarita y 3 letras de Bet, entonces se llama Marbet. Y por eso primero fueron los Marbet y luego fue mi hija Marbet que nació. Y por eso le puse Marbet. Así fue, primero fueron los Marbet y después mi hija. Así es. Qué gran mexicano es usted, honestamente, qué bueno que usted sea una persona de valores y que nos haya podido compartir ahora sí que su experiencia, la verdad. No, te digo, con mucho gusto estoy aquí contestando lo que sea, hombre. Oh, de mi parte es eso. Sí. Sería todo por ahora, campeón, porque ahora sí que nuestra computadora no es tan poderosa y hasta aquí alcanzaríamos a grabar, pero le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Y pues ahora sí que, ¿le parece bien si por ahora finalizamos, campeón? Está muy bien, con mucho gusto, muchas gracias, que estén bien y estamos en contacto. Igualmente, campeón, Dios nos lo bendiga mucho. Dios lo bendiga mucho, campeón. Muchísimas gracias. Es un honor y una emoción poder platicar con ustedes. Usted es una maravilla de persona y créame que lo queremos mucho. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos. Hasta pronto, campeón. Gracias, que Dios lo bendiga.